Le voy a hacer una pregunta de esas que nosotros decimos youtuberas o de Facebook. ¿Usted por qué no me le explica a todas las personas que nos están viendo qué significa esa palabrita de decrecimiento? ¿Qué significa que el país ya no crece al 2 o al 3 y qué quiere decir que estamos en punto negativo? ¿Por qué no nos explica eso y nos lo contextualiza? Nacho, pongámoslo de una manera muy sencilla. El Producto Interno Bruto de un país es lo que todos nosotros producimos y lo que nosotros nos podemos consumir, ¿sí? Si lo queremos poner en términos sencillos, es el salario que se gana un país durante un año de trabajo. Lo que esperábamos en el caso colombiano antes de que empezara la crisis del COVID es que Colombia podía estar creciendo alrededor del 3,5%, 4% los más optimistas, es decir, nuestro salario iba a aumentar un 4%, íbamos a tener un 4% más de bienes para consumir. Lo que estamos viendo después de la crisis del COVID es que no solamente nuestro salario no va a crecer, sino que de pronto nos van a hacer una disminución en el salario, que nuestra economía se va a contraer un 2%, que vamos a tener un 2%, de un 2 a un 5% menos de salario, menos de bienes y servicios para consumir. Por eso es que es tan complejo, porque nosotros siempre hacemos un esfuerzo para que las economías crezcan, para que cada vez tengamos una mayor cantidad de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población. Pero a lo que nos ha llevado el COVID es a esperar a que no caigamos mucho, no a que no caigamos. Como insisto, yo creo que ese escenario está casi que descartado. Nuestro salario para toda la economía se va a contraer. Lo que estamos esperando es que no se contraiga demasiado. Tengo una pregunta, Alejandro. Cuando hablamos, muchos medios nos han hablado de economía de guerra. ¿Esto qué significa? Como si estuviéramos en una economía de guerra. Y precisamente las consecuencias que trae estar en una economía de guerra y cómo se debe vivir, cómo debe vivir el ciudadano de a pie esta economía de guerra, en qué tiene que poner cuidado, dónde debe gastar, qué no debe hacer con su dinero. ¿Nos puede explicar eso? Sí, el término de economía de guerra hace referencia fundamentalmente a que estamos en medio de una crisis donde el problema no solamente es que la gente no quiere comprar, sino que las empresas no pueden producir. Los economistas técnicamente le llamamos a eso un doble choque sobre la economía. Un choque de oferta, todas las restricciones que estamos poniendo para que las empresas puedan producir, algunas completamente cerradas, otras cerradas, pero otras abiertas, pero en un porcentaje pequeño. Entonces lo que estamos diciendo es que la economía no puede producir, como si estuviéramos en una guerra. Como si estuviéramos en medio de una guerra y tuviéramos que cerrar las fábricas y la gente se tuviera que guardar en sus casas. Entonces, ese término lo que me dice es que, por un lado, tenemos un problema en términos de crecimiento económico, primero porque no podemos producir y segundo porque probablemente las empresas van a producir, pero no vamos a consumir. No vamos a tener una demanda masiva de bienes y servicios, y era un poco el gráfico que ustedes mostraban hace un rato, donde mucha gente, la mayoría de la gente decía: yo voy a consumir menos, yo voy a consumir lo necesario, yo voy a racionalizar mi consumo, yo voy a ahorrar, porque cuando nosotros vemos incertidumbre, cuando no sabemos si vamos a mantener el puesto de trabajo el próximo semestre, cuando no sabemos si nos van a hacer una disminución en nuestros ingresos, nos van a recortar el salario, pues lo que hago yo de manera lógica es tratar de ahorrar y de disminuir mi consumo. Entonces, la economía de guerra hace referencia a eso, a esa situación que vivimos literalmente en una guerra, donde las empresas no pueden producir, la gente se tiene que guardar en su casa y esperar a que todo pase. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Pues que no tenemos ningún enfrentamiento entre países ni ningún enfrentamiento entre bandos. Estamos enfrentando un virus que no entiende de política, que no entiende de diplomacia y que lo que hace es difundirse y esparcirse en función de su propia lógica. Entonces aquí estamos luchando contra un enemigo que es muchísimo más complejo de lo que habíamos visto en otras ocasiones. ¿Decrecer quiere decir que el país está quebrado? No, usted me para dice nada. que el menos 8%, menos 9%. Quiere desarrollo. Sí, no importa, pero digamos que sí vamos a llegar a eso. Cuando un país decrece en un año, quiere decir que ese país se quebró. ¿Y en qué nos va a afectar a nivel económico a todos nosotros? No se quebró. Pensar que un país se quebró es que definitivamente se paralizó todo su aparato productivo, no tenemos la capacidad de encontrar comida en el supermercado, no tenemos la capacidad de encontrar servicios de salud en los centros asistenciales, y eso no es lo que está pasando. Lo que pasa es que la cantidad que vamos a encontrar va a ser menor, porque la posibilidad de producir va a ser menor. Entonces, lo primero es eso. No estamos hablando de un país quebrado, estamos hablando de una situación en la cual la cantidad de bienes que podemos producir se está disminuyendo de una manera muy importante. Un 8% es muchísimo cuando estamos hablando del país completo. Eso es lo primero.
Lo segundo, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Pues fundamentalmente que cuando una economía deja de crecer y comienza a decrecer, las empresas empiezan a tomar decisiones. ¿Cuáles son las primeras decisiones que toman? Recortar personal. Entonces, las estimaciones que tenemos es que la tasa de desempleo en Colombia puede estar entre el 18 y el 20% a final del 2020. Eso no lo veíamos desde la crisis del 99. Yo no sé si los televidentes la recuerdan y si ustedes la recuerdan, pero esa fue la peor crisis que nos ha tocado, casi que la peor crisis de la historia, y esta podría ser igual o podría ser incluso peor. Esa fue la crisis donde colapsó el sistema de el UPAC, esa fue la crisis donde se tuvo que crear el 2 por 1000 para poder financiar a los bancos, esa fue la crisis donde el desempleo llegó al 22%. Entonces el problema es que no solamente vamos a tener menos producción, sino que va a haber menos empleo, va a haber menos ingresos, y eso va a afectar al ciudadano de a pie, eso nos va a afectar a todos. La idea de abrir la economía gradualmente, de reactivar la economía, es precisamente que el choque no sea tan fuerte, que esa caída del menos 8% no se materialice, sino que estemos en un número un poco más manejable, y que el 2021 ya si tenemos una vacuna o si tenemos un tratamiento para la COVID-19, pues podamos volver a una relativa normalidad.